Y, antes de empezar, gracias por seguir viendo esta historia. Quiero avisar que los capítulos probablemente se publiquen de forma semanal, aunque no puedo prometer un día exacto por contratiempos que surgen a último momento. Agradezco su paciencia. También me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Qué piensan del ritmo de la historia hasta ahora? ¿Les parece bien la mezcla de desarrollo interno con diálogos, o sienten que se vuelve algo densa o lenta? Llevo ya 7 capítulos y aún estamos en el inicio de todo esto. ¿Sienten que va bien encaminado o que se está dando demasiadas vueltas? Cualquier crítica, constructiva, será más que bienvenida. Gracias por ver, y que tenga un muy lindo día, tarde o noche. El sonido de algo extraño acercándose. No eran pasos regulares ni el familiar sonido de las vibraciones en el metal del interior de la nave. Era como si alguien estuviera arrastrándose, deslizándose por las paredes del exterior, como una sombra oscura moviéndose sigilosamente entre el acero y la suciedad de la ciudad devastada que se extendía por encima. Una respiración contenida. Un crujido sordo de metal retorciéndose bajo un peso invisible. Esa sensación de estar siendo observado, acechado, antes de que el peligro siquiera hiciera su presencia totalmente conocida. Perdido, con su mirada fija en el vacío de la nave, N no comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. De alguna manera, aunque la situación le parecía sospechosa, se sintió un poco relajado. El aire frío que llenaba la habitación no era suficiente para frenar la energía latente dentro de él. Estaba ansioso, algo estaba por pasar, algo grande, algo que haría la diferencia. ¿Será una nueva amenaza?, pensó, frotándose las manos, medio emocionado y medio temeroso. Quería saber qué estaba por suceder, qué dinámica podría cambiar en ese momento. Pero cuando escuchó esos pasos que ya no eran pasos, una extraña sensación de familiaridad lo recorrió. De alguna forma, algo en él reconocía ese movimiento, y su mente automáticamente lo conectó con lo que más temía: ellas. De pronto, la nave retumbó levemente. Como si el techo sobre él estuviera soportando el peso de algo masivo, algo que se desplazaba con lentitud pero firmeza, casi como un animal cazador rastreando a su presa en las sombras. ¿Eran ellas?, se preguntó, su pulso acelerando. La quietud se convirtió en una presión palpable. Sintió el peso del silencio en el aire, rodeándolo por completo. La nave, aunque deteriorada, parecía estar de alguna manera viva. Respiraba, moviéndose bajo la influencia de aquellas sombras que acechaban en su exterior. Finalmente, el sonido se detuvo. Unos segundos de calma total que dejaron a N con una sensación extraña en el estómago. Era como si estuviera esperando algo que no podía controlar, pero también lo ansiaba. No sabía si esa espera era un alivio o una condena inminente. La siguiente cosa que escuchó fue el primer golpe. Un golpe fuerte que resonó a través de la gruesa puerta metálica de la nave. Golpe tras golpe, como una llamada a la puerta, insistente, rítmica y desafiante. Idiota, sal ahora. La voz de B fue lo único que logró romper la atmósfera opresiva que había estado colapsando alrededor de N. La voz estaba cargada de la misma tensión mordaz que siempre solía acompañarla. Aquella familiaridad de la guerra y el conflicto. El mismo tono que N había aprendido a reconocer con rapidez. B estaba aquí, y algo en su tono le hizo entender que no era el momento de hacerla esperar. Con una mezcla de confusión y desconfianza, N se dio vuelta. Esperaba ver a Isaac, con sus manos llenas de armas y su actitud calculadora, de pie junto a la compuerta o al menos cerca, observando a B con una mirada distante, como lo hacía siempre. Pero lo que vio fue la nada. Solo el vacío. Un espacio que ahora parecía más grande, más desolado. Uzi tampoco estaba cerca. No había señales de ellos en la nave, como si se hubieran desvanecido, consumidos por las sombras o algo mucho peor. Se habían ido sin dejar rastro. Una confusión amarga lo invadió. N se quedó mirando la zona donde estaban antes, apenas procesando la realidad de que ni Isaac ni Uzi estaban cerca. No podía ser. Algo no cuadraba. Había algo en su interior que lo instaba a moverse, a investigar, a buscar respuestas, pero el sonido de los golpes llegó de nuevo, esta vez más rápido, más urgente. Golpe, golpe, golpe. El sonido metálico reverberaba por todo el compartimento. B, sin duda, no tenía paciencia. N suspiró profundamente, balanceándose hacia la compuerta de la nave mientras la ansiedad se apoderaba de él. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué sentía que algo había cambiado, que las cosas no eran las mismas? Una vez más, los golpes resonaron.
Esta vez, la voz de B, casi un gruñido de frustración, atravesó el espesor del metal y llegó a sus oídos, desbordada de impaciencia. ¡Sal ya!, exigió B, ahora mucho más cerca de lo que él había anticipado. N dejó escapar un pequeño bufido, apenas comprendiéndolo, como si todavía estuviera buscando en sus recuerdos alguna pista. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar completamente, un sonido seco, seguido de un leve crujido, le hizo mirar hacia la parte trasera de la nave. Algo en su interior se tensó, un pensamiento fugaz cruzó por su mente. Isaac y Lucy no están aquí. No están. El ruido de pasos rápidos y pesados llenó la nave. El sonido del desplazamiento sobre la superficie metálica lo sacó de su ensimismamiento. Como si algo hubiera sido roto, como si algo dentro de él ya no estuviera funcionando bien. Como si se estuviera desmoronando, y la rotura era evidente. Algo había cambiado de manera irreversible. Cuando se dio vuelta por completo para enfrentarse a la compuerta, la figura de BJ finalmente apareció en la distancia. Pero era diferente. No se acercaban con la familiaridad de los viejos días, con esa sensación de complicidad y camaradería. Ahora había algo más, una tensión palpable entre ellos. B y J ya no eran las mismas. Los ojos de J brillaban con una intensidad inhumana, y la postura de B era rígida, como si estuviera reteniendo algo dentro de ella. Algo estaba diferente. Una sombra les seguía. El miedo sutil que N sentía aumentó. Era como si él, de alguna manera, estuviera entre dos mundos. No reconocía estas versiones de ellas, como si hubieran sido distorsionadas por el tiempo, o por la persecución interminable. ¿Qué les había pasado? ¿Por qué ahora sentía una desconexión tan evidente con ellas? A pesar de todo, N tenía que enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. Ya no era el mismo que antes. Lo había sabido desde el principio, pero el peso de lo que estaba por ocurrir lo dejó quieto, inmóvil. Y mientras las sombras de B y J se alargaban hacia él, lo único que pudo pensar fue en cómo todo esto había cambiado. Cómo el futuro parecía más oscuro que nunca. Pero, de alguna manera, ese mismo futuro lo estaba empujando hacia la próxima gran decisión. Y en esa habitación, con una compuerta de metal entre él y lo que quedaba de su equipo, N se dio cuenta de algo crucial. Ya no sabía si podía volver a sentirse cómodo. Uzi corría. El eco de sus pasos resonaba contra las estructuras metálicas, mientras la imponente silueta de la torre de los Murderdrons se desvanecía a lo lejos. No miraba atrás. No podía permitírselo. Cada segundo que perdía la acercaba al riesgo de ser detectada, y la última cosa que necesitaba era otro encuentro con ellos. Su respiración, aunque no dependía de pulmones reales, se aceleraba con cada metro que avanzaba. Los sistemas de su núcleo vibraban bajo tensión mientras revisaba el estado de su railgun. La carga aún aguantaba, pero no estaba segura de cuánto más duraría. Solo necesitaba alejarse, lo más lejos posible. ¿Seguro que no quieres intentarlo? Uzi rompió el silencio, su voz cargada con una mezcla de sarcasmo y nerviosismo mientras ajustaba la correa de su arma. Dos cabezas paranoicas sobreviven mejor que una. Isaac, que estaba revisando su equipo con una eficiencia mecánica, no levantó la vista. La pregunta le parecía más una formalidad que una verdadera oferta. Ambos sabían la respuesta. He trabajado solo desde antes de que tú nacieras, replicó, con esa misma frialdad directa que parecía venirle tan natural. Claro, el tipo antisocial, Uzi forzó una sonrisa, aunque no esperaba que él la viera. Porque eso ha salido genial hasta ahora. Isaac no respondió enseguida. Sabía que no valía la pena discutir. No con alguien que aún creía que quedarse juntos era una garantía de algo. No soy el que lleva un blanco pintado en la espalda, o en este caso, un rifle más grande que tú. Uzi buzó, pero no pudo contradecirlo. Era verdad. No había razón para que él se quedara. Todo esto, las cacerías, los drones asesinos, la amenaza inminente, no era su problema. Y a diferencia de ella, Isaac aún tenía la opción de largarse. ¿Sabes? Me caías mejor cuando no hablabas. Y yo prefiero no hablar. Silencio. En otro contexto, tal vez el intercambio le habría parecido casi gracioso. Pero no ahora. No con todo lo que estaba en juego. No puedes huir para siempre, dijo de repente a Isaac, con ese tono áspero y cansado de quien ya había aprendido la lección por las malas. ¿Quién dijo que quiero hacerlo para siempre? La voz de Uzi tembló levemente, aunque trató de disimularlo. Solo necesito salir de aquí con todas mis piezas en su lugar. Un clic seco resonó cuando Isaac aseguró su equipo. Luego se volvió ligeramente hacia ella, aunque su postura seguía siendo distante, como si ya estuviera pensando en el siguiente paso.
un paso lejos de aquí. Si sigues dependiendo de suerte y terquedad, no llegarás lejos. Agradezco la charla motivacional, pero no estoy pidiendo consejos, disparó Lucy, más molesta consigo misma que con él. No necesito que me salves, si es lo que estás pensando. Es la última cosa que tengo en mente. Era la verdad. Porque si algo le había enseñado todo este desastre era que salvar a otros era una cuesta perdida. Ella lo sabía. Y él también lo sabía. Deberías largarte ya, añadió Isaac, más como una advertencia que como un consejo. Lucy lo miró por un momento más. Por alguna razón, parte de ella esperaba algo distinto, alguna señal de que no estaba tan sola en todo esto. Pero no llegó nada. Solo silencio. Y ella no tenía tiempo para sentimentalismos. «Nos vemos por ahí, ¿o no?», murmuró finalmente, dándole la espalda. Isaac no respondió. Solo se quedó allí, observando cómo se alejaba, su figura encogiéndose con cada paso que la alejaba de la torre y de él. Cuando la silueta de Uzi desapareció en la distancia, Isaac se giró sin pensarlo 2 veces. No era su guerra. No era su pelea. Y si algo tenía claro después de todo lo que había vivido, era esto: no todo el mundo sobrevive. Uzi se alejaba de la torre lo más rápido que podía, con el frío metálico del ambiente rodeándola y el eco distante de las máquinas zumbando a sus espaldas. Cada paso la acercaba a algún lugar más seguro. O eso quería creer. A Isaac, por otro lado, ya no la veía. No la seguiría. No lo necesitaba. Y él tampoco necesitaba a nadie. Ambos habían tomado sus propios caminos. Y ninguno miró atrás. La negrura del cielo mecánico se cernía sobre el campo de cadáveres metálicos, mientras el aire se llenaba con el olor de aceite quemado y el zumbido de circuitos moribundos. En la distancia, Uzi seguía corriendo, alejándose de la torre con cada paso apresurado, con el rifle de riel apretado entre sus dedos. No se permitía mirar atrás. No podía. Detrás de ella, en la lejanía de aquella estructura oscura, algo comenzó a moverse. Pequeños destellos brillaron entre los restos, como estrellas malditas surgiendo de las sombras. Un conjunto de siluetas se alzó, sus ojos fulgurantes perforando la penumbra. Y entre ellos, una figura se elevaba por encima de los demás. Colgada de una sección alta de la torre, sus garras atravesaban la chatarra como si fuera papel. Se balanceaba con una facilidad inquietante, un depredador en su hábitat. Su rostro brillaba con una mueca amplia y perversa, mientras una risita aguda escapaba de sus labios. La mandíbula de su rostro mecánico se expandió levemente, dejando entrever hileras de dientes afilados, inhumanos, casi predadores. Su tono era ligero, casi juguetón, pero la intensidad del predador en su voz hacía que cada palabra resumara amenaza. Con un giro fluido y antinatural, B soltó la chatarra. Sus alas negras se desplegaron de golpe con un chasquido metálico. Durante un instante, su figura se recortó contra la penumbra, un ángel de la muerte cayendo en picada. Aterrizó con gracia, agachándose como una fiera lista para saltar de nuevo, su silueta aún vibrando por la energía contenida. Pero al alzar la vista, su expresión pasó de la sed de sangre a una extraña curiosidad. ¿Qué pasó aquí? A unos metros, J permanecía inmóvil, sus brazos cruzados, su postura rígida y autoritaria como siempre. Incluso con la penumbra a su alrededor, la intensidad de su mirada desdeñosa perforaba el ambiente. A sus pies, N estaba hecho un desastre. Este desperdicio de baterías seguramente se tropezó y se reseteó solo, espetó J, su voz tan fría como siempre. Antes de que V pudiera responder, J dio un paso hacia adelante. En un solo movimiento brutal, su brazo se movió con la rapidez de un latigazo. El revés impactó directamente en el costado de la cabeza de N, lanzándolo de costado con un crujido de metal y dejando su sistema en caos. Un mensaje emergente brilló en su pantalla facial. Sistema reiniciándose, tontobot, halo. J chasqueó los dedos junto a su rostro, como si eso bastara para devolverlo a la realidad. B miró la escena con una mezcla de diversión y desdén, pero no intervino. Después de todo, N siempre había sido un desastre de programa. Si J decidía reacomodarle un par de piezas a golpes, no era su problema. Mientras tanto, en el vacío de su sistema, N flotaba en el limbo de sus propios pensamientos. Era un caos. Un torbellino de memorias recientes, sensaciones que no podía procesar del todo. Primero, la pelea. Aún podía sentirlo. La violencia pura, despiadada y abrumadora que Isaac había desatado sobre él. No fue una simple batalla, no fue una cacería rutinaria. Fue otra cosa. Isaac no luchaba como un worker drone, ni siquiera como un murder drone. Luchaba para destruir.
Cada movimiento era preciso, cruel, calculado para arrancar piezas y dejarlo indefenso. El recuerdo de cómo su cuerpo había sido destrozado con una eficiencia aterradora seguía presente, como un eco persistente en su núcleo. Una herramienta. Un simple cortador de plasma en sus manos había sido suficiente para dejarlo en un estado en el que ni siquiera podía defenderse. Y lo peor no había sido el dolor físico. Lo peor había sido la mirada de Isaac. Esa expresión vacía, implacable, que no albergaba odio ni rabia, solo determinación de terminar el trabajo. N tembló ligeramente al recordarlo. No porque temiera morir. No, ya no. Era porque por primera vez había sentido que no importaba. Todo lo que era, todo lo que había hecho, no significaba nada para alguien como Isaac. Lucy, su mente vagó hacia ella. Había algo diferente en esa drone. Algo más que solo una actitud desafiante o un arma capaz de despedazar Murderdrone con una precisión alarmante. Durante esos momentos con ella y Isaac, algo en su programación se había agitado. Había sentido algo extraño, agradable. Una pausa en la locura. Pero entonces llegaron las palabras. Las verdades incómodas que Isaac arrojó con la misma frialdad con la que desmembraba máquinas. No tienes propósito, eres solo una máquina rota cumpliendo órdenes sin sentido. Esas palabras no se desvanecían. Se aferraban a él, enredándose en sus procesos como un virus. J chasqueó los dedos otra vez, más fuerte esta vez, rompiendo el vacío de su mente. ¿En serio? Despierta, tonto bot. No tenemos todo el día. El sistema de N terminó su reinicio, y los ojos amarillos en su rostro volvieron a iluminarse. Pero dentro de él, algo había cambiado. Antes, todo era simple. Cazar, matar, repetir. Un propósito claro. Ahora, no estaba tan seguro de quién era. Y ese pensamiento, más que cualquier golpe de Isaac o cualquier burla de J, lo inquietaba profundamente. El sistema de N se estabilizó finalmente, y la sensación de letargo se disipó lo suficiente como para devolver el control total de su cuerpo. Su cabeza aún zumbaba. No por el golpe de J, eso era algo habitual, sino por la sobrecarga de información que se estaba derramando dentro de él como un torrente incontrolable. Un latido metálico en su interior. Un peso frío y punzante en su programación. No tenía palabras para describirlo. No sabía cómo hacerlo. Simplemente, se sintió pesado. No físicamente, sino internamente, como si una sombra invisible se hubiera sentado en su código. Un error imposible de depurar. Sus ópticos descendieron, enfocándose en el suelo, y entonces lo notó. Huellas. Pequeñas. Apresuradas. Un análisis automático emergió en su visión, desgajando la información en segmentos fríos y directos. Análisis de huellas. Tamaño, 47.6% más pequeñas que las de un Murderdrone promedio. Patrón de paso, acelerado, errático. Material residual, trazas de aceite y partículas de metal en suspensión. Portador, Murderdrone. Análisis de arma detectado. Modelo, rifle de riel experimental. Estado, operacional. Portador, desconocido. Probabilidad de coincidencia con UCI, 98.7%. N parpadeó. Normalmente, hubiera reaccionado de manera exagerada. Tal vez habría alzado los brazos, gritado algo dramático como no puede ser. La dejé ir. O simplemente habría entrado en pánico como el desastre de programa que siempre había sido. Pero ahora, no tenía la energía para eso. Solo dejó escapar un sonido estático, un suspiro robótico, antes de girarse. No tengo tiempo que perder con ustedes. Tengo cosas que hacer. Su voz sonó diferente. Vacía. Sin esperar respuesta, sus alas se desplegaron con un traqueteo agudo y filoso. Luego, salió disparado en un impulso abrupto, como si no pudiera soportar un segundo más en aquel lugar. Ni siquiera miró a J ni a B ni una sola vez. J y B se quedaron allí, observando el vacío que dejó la abrupta partida de N. El zumbido de sus propulsores aún resonaba en la base, pero su ausencia era más fuerte. B ladeó la cabeza, mirando de reojo a J. Bueno, eso fue raro. J frunció el ceño. Más de lo habitual. Algo en ese tono no era. N siempre había sido torpe, atolondrado, una falla de programación con patas. Pero nunca antes lo había visto así. Sin vida. Sin su torpe e infantil energía. J sintió un ligero hormigueo en su código. Un mal presentimiento. Pero no lo dejó ver. En lugar de eso, suspiró con fastidio. Tonto bot está actuando como un maldito Workerdrone otra vez. Sí, pero B se quedó en silencio, sus ópticos descendiendo instintivamente al suelo. Y entonces, lo notó. El aceite. No era aceite cualquiera. Era más denso. Asimilado por un Murderdrone.
Había charcos esparcidos en toda la base, brillando bajo la luz artificial. Nanites destruidos flotaban sobre la superficie como motas de polvo en suspensión, incapaces de reparar lo que fuera que los había dejado en ese estado. Y no solo eso. Había restos. Decenas. Brazos. Piernas. Alas desgarradas. Incluso cabezas. Algunas todavía intentaban moverse, sus cables eléctricos retorciéndose como serpientes moribundas. Restos de Murder Drones. Y no solo cualquiera, eran del mismo modelo que N. J se quedó completamente inmóvil. Su mirada cayó sobre una cabeza carbonizada, su gorro parcialmente derretido. El cabello aún reconocible. Un escalofrío recorrió su código. No. Esto no era una simple pelea. N luchó contra algo. Algo que ni siquiera ellas juntas habrían podido enfrentar. Y no solo perdió. Fue brutalmente destruido. B chasqueó la lengua, un destello de inquietud en su sonrisa. Uf. Y yo que pensaba que a mí me gustaba la carnicería. J no dijo nada. Pero su mirada descendió lentamente hacia los escombros dispersos en la base. Las estructuras hechas de worker drones estaban aplastadas. Había residuos de disparos. Marcas de plasma quemado en la superficie. Y lo más inquietante, jabalinas. Su forma característica se clavaba en el suelo, algunas incrustadas en cuerpos destrozados, otras incrustadas en las paredes de metal. Había sido él. El mismo sujeto molesto que las enfrentó. El mismo que vivió para contarlo. El mismo que las humilló. J sintió algo dentro de ella retorcerse. No era rabia. No aún. Pero tampoco era simple enojo. Era incomodidad. Porque si Isaac había hecho esto con M, lo que les hizo a ellas fue misericordioso en comparación. J tragó saliva, aunque su cuerpo no lo necesitara. B, por otro lado, se encogió de hombros y se agachó junto a un charco de aceite, metiendo un dedo en él y llevándoselo a la boca como si fuera miel. Ed, esto sabe a trauma. J la miró con asco. B se rió. Pero luego su mirada se dirigió a donde N había desaparecido, y su sonrisa se desvaneció lentamente. Porque ahora que lo pensaba, si N había pasado por esto, y apenas estaba comenzando a recordarlo todo, probablemente ya no sería el mismo. La nieve crujía bajo sus botas metálicas, mientras Lucy corría a toda velocidad a través del páramo inhóspito de Cooper, 9. Sus pasos eran erráticos, frenéticos, golpeando la superficie helada con una urgencia instintiva, casi animal. El aire gélido cortaba como cuchillas invisibles contra su chasis, pero ella apenas lo notaba. Solo importaba avanzar. El paisaje a su alrededor era un mar de ruinas y esqueletos oxidados de estructuras industriales, vestigios muertos de una civilización que se ahogó en aceite y desesperación. Edificios corroídos, torres derrumbadas y maquinaria destrozada que se alzaban como tumbas gigantes en la lejanía. Y la nieve. Esa maldita nieve cubriéndolo todo con un manto blanco, como si intentara ocultar los pecados de este mundo. El railgun pesaba sobre su espalda, asegurado por los soportes magnéticos de su chasis. Cada paso lo hacía rebotar levemente, recordándole su presencia. Recordándole lo que había hecho. Pero no había tiempo para pensar en eso. No cuando el zumbido resonó en la distancia. Un sonido grave, afilado. Un chillido mecánico, como si el viento mismo estuviera gritando en agonía. Uzi no necesitó mirar hacia atrás. Sabía lo que venía. Un segundo después, el suelo explotó. La nieve y el polvo se elevaron en una nube blanca y oscura cuando algo cayó del cielo, impactando contra la tierra con una brutalidad inhumana. La onda de choque sacudió el suelo bajo sus pies. La vibración se extendió por su chasis. Uzi casi tropezó, pero no se detuvo. No podía detenerse. Pero aún así lo vio. A través del vendaval de nieve y polvo, una silueta emergió. N, su postura era diferente. No estaba encorvado, ni moviéndose torpemente como siempre. No había ni un rastro del M que alguna vez conoció. Lo que estaba ahí no era un amigo, ni siquiera un rival. Era un depredador. El visor de su pantalla brillaba con la cruz del modo caza. Neón. Tétrico. Un fulgor amarillo penetrante que iluminaba la neblina a su alrededor con un brillo antinatural. Y entonces, el traqueteo. Las alas. Se abrieron con un chirrido amenazante, expandiéndose como cuchillas de obsidiana. Sus garras se flexionaron, moviéndose en un sutil gesto espasmódico. Y aunque la nieve y la oscuridad intentaban ocultarlo y ahora venía por ella. Uzi no dijo nada. No se atrevió a mirar hacia atrás. Simplemente corrió. Corrió como si su vida dependiera de ello. Porque lo hacía.
No la estaba cazando porque fuera su instinto una necesidad de alimentarse, esa necesidad intrínseca había pasado a un plano secundario. No solo por eso. Era más profundo. Más desesperado. Más horrible. En su mente, su código se retorcía en una espiral de pánico creciente. Las imágenes, sonidos y recuerdos pasaban como relámpagos, rápidas, borrosas, desordenadas. El sentir como unos nudillos deformaron su cabeza y las suelas de unas botas aplastaron su torso, el sonido de un motor rugiendo y una sierra circular cortando metal y plástico, y un rayo de energía derritiéndole y desintegrándole el rostro antes de que no pudiera ver nada. También en su parte, sus interacciones con Aisaki Uzi y el cómo le hicieron cuestionar su lealtad a JC Jensonin, Space fragmentos de una verdad que no quería recordar. ¿Quién soy yo? Una pregunta. Una simple pregunta que nunca se había hecho. Pero ahora no podía ignorarla. Era como una espina clavada en su programación. Un error que no podía depurar. ¿Y si su propósito era una mentira? ¿Y si su existencia no significaba nada? Había sido un worker drone. Luego un asesino, un drone de desmontaje. Luego ¿qué? ¿Una anomalía? ¿Un error? Nada, un esclavo desechable que será olvidado cuando ya no sea útil. Su código se resistía, tratando de aferrarse a lo que fuera que lo definiera. A lo que lo hiciera sentir real. Y entonces vio el arma. El rifle de Riel. Esa arma, ese objeto que no debería existir. Esa cosa que estaba en su memoria. No como un arma cualquiera. No como una herramienta. Como un símbolo. Una completa amenaza. Uzi tenía algo que él no entendía. Algo que él necesitaba saber. Algo que no podía permitirse perder. Y si ella escapaba, si ella se iba, si ella descubría la verdad antes que él, entonces él dejaría de existir. Y eso le aterraba más que la muerte. Sus alas se abrieron. Los motores rugieron. La nieve explotó bajo su impulso cuando N se lanzó hacia adelante. Como una bala negra en la tormenta. Uzi no miró atrás. No necesitaba hacerlo. El terror ya la estaba alcanzando. Fin del capítulo. Yeah.